Hola, mi nombre es Luz Andrea Márquez Pinilla y el día de hoy les voy a hablar acerca de un artículo titulado Epistemología y Teoría del Conocimiento por Ronaldo García. El artículo Ronaldo García trata el tema del origen del término epistemología, centrándose también en el desarrollo de la ciencia moderna y de la crisis de los conceptos básicos de la filosofía a principios del siglo XX. El autor nos hace un pequeño recorrido de la historia de la filosofía, aclarando que será centrado en lo que se considera Europa de Occidente. Estamos hablando de la filosofía de la Grecia clásica, pero no hablamos de su época de mayor esplendor, sino tras la llegada del cristianismo, que vino la gran ruptura de la filosofía. Empezamos con San Agustín, que afirmaba que no se puede ser cristiano y filósofo al mismo tiempo. Siguiendo la línea de pensamiento de San Agustín, el emperador Justiniano ordenó el cierre de la Academia Platónica. Con esta panorámica, muchísima gente fue la que emigró desde Grecia hasta Oriente, específicamente a Persia. Y en el año 762 se fundó Bagdad. Es allí donde se concentraría la élite científico-filosófica del momento. Y durante 5 siglos esta ciudad sería el centro intelectual del mundo, lo que antes había sido Grecia y Atenas. Viendo los cambios que se comenzaban a evidenciar, siendo que desde lo que hoy conocemos como España, la filosofía se había ido expandiendo por el resto de Europa, la Iglesia se dio cuenta de que no podían rechazar la filosofía en su totalidad. De este modo surgieron nuevos planteamientos que la tomaban como referencia. Entre estos está el de Santo Tomás de Aquino, introduciendo la doctrina conocida como la doble verdad. Esto, de acuerdo con Ronaldo García, es el origen de lo que será el principio de la actividad científica en el mundo occidental. Dando un salto en el tiempo bastante largo, pasamos a hablar de lo que más le interesa al autor, que es el mundo de la ciencia moderna. Hablamos del mundo newtoniano, que traería una ruptura al problema del conocimiento. Esta ruptura se concentra principalmente en 2 puntos. En primer lugar, tenemos que por primera vez se empieza a hablar de las leyes naturales. Con la publicación de un libro llamado Philosophical Transactions de la Royal Society, aparece por primera vez el término ley natural. Este término refleja el cambio que se produce respecto a la concepción del mundo. Daba a entender la aceptación dentro de la ciencia de que la mente humana puede desentrañar y entender estas leyes. El segundo punto fundamental es la gran ruptura con la teología medieval, con la doctrina que había planteado Santo Tomás de Aquino de la doble verdad. Es decir, que la teología deja de tener autoridad para opinar cómo eran los fenómenos más allá de la luna, ya que las leyes naturales aplican lo mismo en la tierra que en el cielo. Llegado el siglo XX, la filosofía especulativa pierde el derecho de tratar de fundamentar los conceptos científicos. Los primeros en darse cuenta de esto fueron los alemanes, y la teoría del conocimiento, que en alemán se escribe como Erkenntnistheorie, pasó a ser reemplazada por Wissenschaftslehre. Quien toma esto más claramente es Bertrand Russell, quien en su obra Los fundamentos de la geometría usa la palabra epistemology como una traducción o un equivalente al término alemán Wissenschaftslehre. Poco después, el libro de Russell es traducido al francés, donde aparece la palabra epistemologie. Según el diccionario histórico de la lengua francesa, es el punto de partida del uso de la palabra epistemología. Más adelante, Meyerson publicaría su libro Identidad y Realidad, en el que dice: me voy a ocupar de la filosofía de la ciencia, o epistemología, como hoy comienza a usarse. Y es a partir de ahí que la epistemología se considera como la teoría de la ciencia. La afirmación más importante del autor en este artículo es cuando trata el tema de cómo la epistemología en la actualidad está separada de las ciencias, porque las ciencias crecieron por su lado y la epistemología creció por otro lado. De este modo, él plantea que las ciencias deberían crecer en una sola dirección, como dice cuando habla acerca de los mecanismos comunes. No podemos separar la ciencia más avanzada, es decir, niveles universitarios, de los niveles más básicos, como es, por ejemplo, el aprendizaje de un niño. El autor considera que mientras no exista una separación, no va a volver a pasar lo que ocurrió con el empirismo, cuando no podía explicar la física. Es decir, hablamos de una continuidad del conocimiento, que es la idea principal que quiere tratar el autor.
Y por esto mismo nos habla de ejemplos pasados donde ni la filosofía especulativa ni el empirismo pudieron relacionarse con otros términos de la ciencia. Si la epistemología trata la ciencia, tiene que haber una continuidad entre la misma epistemología y la misma ciencia. Con eso hemos terminado de hablar de las ideas que propone Ronaldo García acerca de la epistemología y de cómo se ha tratado el término.